Presenta Calprica, el pollo por naturaleza. Entre el olvido y la memoria. Retomamos, me gustaría una vuelta por tribuna sobre este debate de palabras, de los términos correctos, incorrectos, los que quedan en un papel o discurso y los que en efectiva se pueden vincular con acciones concretas a la realidad. Martín, ¿qué pensás? Dos cosas. Primero, es cierto que se pueden modificar las palabras, está bien, es tarea de los lingüistas. Ahora, con las palabras no incluimos ni generamos equidad. La equidad se genera con las acciones. Si yo digo ellas y ellos, pero en la práctica, en la realidad, cuando yo voy a pedir un trabajo y vas tú, Victoria, y a mí me pagan más por el mismo trabajo que a ti, por más que digan, me baila un malambo que no te pero puedo por más que digan ellos y ellas, no están generando equidad, no están generando igualdad. Entonces, pero no ayuda al menos que haya un discurso que abre conciencias. Está bien, a ver, si lo quieren ver por ese lado, está bien, lo generamos, pero me da la sensación, a mí personalmente, que decir ellos y ellas, que cambiar el nombre de decir minusválido, discapacitado, yo voy a tener la misma discapacidad si no generás acciones que a mí me permitan recuperarme e incluirme dentro de una sociedad que me permita movilizarme de una mejor manera si tengo que estar en silla de ruedas, que me permita tener un trabajo donde yo pueda, como me pasó a mí, no tener que esconder una mano porque la mano no tiene la misma visibilidad que la otra. Ese tipo de cosas son las que cambian. No cambia la palabra, no cambia el discurso. Ah, bien, una opinión. A ver, Ro. Sí, yo voy a retomar lo que cuando empezamos el programa con la primera palabra del video de esta chica. Hipocresía. Yo creo que detrás de cada palabra que nosotros estamos hablando muchas veces y que las toman todas las personas en el buen discurso, detrás de todas esas palabras como tolerancia, diversidad, inclusión, hay hipocresía. detrás de esas tres palabras o de muchas palabras está la palabra madre, que es la hipocresía. Está claro. Juan Carlos. Sí, yo creo que con este querer ser políticamente correcto, lo que sucede es que perdemos la autenticidad y se ve mucho más la mentira para quedar bien. Nosotros lo vemos a diario. Ahora de repente en la calle te llaman de una manera, pero por ejemplo a nosotros, el grupo de los clasificadores, ahora somos clasificadores, pero de repente te das media vuelta y sientes que te están diciendo este pichicome, este requechero. Entonces vemos que hay un doble discurso que pone mucho énfasis en ser justo y correcto, pero que en realidad no deja ver otra cosa. Bien, ahora, ¿por alguno hay que empezar o no? ¿O preferirías que te sigan diciendo requechero? Por lo menos hay gente que se toma el trabajo de dirigirse a ti de la manera correcta. Claro que después faltan las acciones concretas, claro, eso pero es lo que no hay que empezar por algún lado. El lenguaje no se impone, se construye, y la construcción pasa por reflexionar entre todos qué cosas te estaban diciendo antes, que vos no te dabas cuenta y que vos mismo aceptabas y que implicaban en cómo vos te mirabas, cómo vos te veías. Lo que pasa es que las palabras Sartú, se para escuchan saldar el asunto de minusválido, Ni que hablar. para saldar aquella discusión de los lentes, por favor, porque no, imposible. Minusválido, ¿se acuerdan que hubo una que quería decir? Bueno, disminución del valor de algo, efectivamente, como acepción 1, y como acepción 2, deficiencia física o intelectual que impide el desarrollo normal del individuo. Bueno, esa es la acepción que se está usando. Y si tú buscas qué discapacidad, intención se usa puede la interpretar acepción? como incapacidad, lo cual sería decirle a la persona que tiene una minusvalía física, decirle que es un incapaz, o que tiene siempre refiere a menores capacidades. O sea que no es mejor la propuesta que se hace. Bien, ¿pero que es caprichosa entonces? ¿Te parece que hay capricho en la elección de nuevos términos? El lenguaje tiene un proceso de evolución natural en el cual participamos todos, la academia y los que andamos por la calle sin saber nada especial del lenguaje. Pero en determinados momentos se trabaja autoritariamente sobre el lenguaje. Lo hacen las dictaduras sistemáticamente, lo hacen los gobiernos económicos, es decir, los poderes económicos cuando intentan venderte algo a través de la publicidad, establecen un lenguaje que es una forma de presión. Y actualmente hay cierta concepción ideológica y política que está utilizando una actitud autoritaria con respecto al lenguaje. Está sancionando moralmente a quien usa ciertas palabras e imponiendo el uso de otras. ¿Tá? Es decir, que a mí me digan que decir minusválido es peyorativo contra alguien y que decirle discapacitado no, es una arbitrariedad, es el uso del poder del autoritarismo sobre el lenguaje, nada más. No es inocuo y tiene razones para hacer. Si después hay algún minuto lo diría.
Sí, sí, dale, explicaría. aprovecha ¿Sí? que dan dos, Bien. dale. Yo tengo Dos la impresión tuyos. de que este discurso es de lo políticamente correcto, hace hincapié en aquello que nos divide como personas. Es decir, cuando a ti te clasifican... A ver, me uso de ejemplo. Yo estoy entrando en la tercera edad, ¿tá? Si yo me abroquelo en que soy de la tercera edad y reclamo para mí la seguridad de un trabajo, una pensión, esto, lo otro, bueno, yo estoy rompiendo mis lazos de solidaridad con el resto de la sociedad. Tengo que tener claro que mucho más importante que yo son los chiquilines, que a veces no tienen ni para comer lo suficiente ni quien los proteja. Y fíjate, el discurso políticamente correcto siempre mana de un pequeño colectivo que reclama cosas para sí. Está pensando en yo porque soy indio, yo porque soy homosexual, yo porque soy mujer, yo porque soy lo que sea. O sea, discursos, a ver si entiendo. Es un discurso fragmentador. Al servicio de un presupuesto determinado. ¿Cómo? Discursos al servicio de, por ejemplo, ¿a qué ministerio le da más presupuesto? No, por de ejemplo? los intereses de un colectivo. Es decir, Ahora, ¿no se te ha ocurrido un colectivo pensar que identitario. por algo los reclama? ¿No se te ha ocurrido pensar que por algo los reclama? Porque han sido relegados desde el lenguaje incluso durante siglos. Todo el mundo reclama cosas. La sociedad es un mar de reclamos. El problema es, por ejemplo, si tú... a ver, todos tenemos derecho a tener atención médica. Ahora, si tú reclamas atención médica porque sos de raza negra, bueno, estás haciendo un planteo muy poco solidario. Tú tenés derecho a tener atención médica porque sos un ser humano, porque sos una ciudadana uruguaya, invocá lo que quieras, que nos une a todos y todos te vamos a apoyar. Ahora, si tú me planteas que lo tenés derecho porque sos mujer, homosexual o viejo... Pero sí es verdad que por ser... ¿Cómo? No es ese caso distinto. Ese caso es así. Reclamo, acá los médicos no sabían cómo tratar a una persona trans. En ese caso yo creo que hay que discrepar, porque el negro es negro, pero la persona trans, los médicos no saben cómo manejar. Lo que yo estoy diciendo es que si tú te preocupas de la salud de todos los uruguayos, vas a atender a los homosexuales, a los negros. Ahora, si hacer... Bueno, termina tú el argumento y después contesto yo. Que los médicos no sabían cómo... Cuando los colectivos LGBT reclamaron una salud para las personas trans, era porque no había y los médicos no sabían cómo tratar a una persona trans. ¿Entiende? No es lo mismo que lo atender a él o a ella. Ahora, una persona trans requiere de otro tratamiento, inclusive hoy por hoy los hay, que son hormonales. ¿Me entiende? Entonces, cuando hacemos un reclamo, siempre vamos a hacer distintos tipos de reclamos. No es el mismo reclamo que puede hacer como lo hacen en Teletón. Hay reclamos que lo hacen las personas... Y los hemofílicos tienen otros reclamos y los que padecen cáncer también. El tema es que cuando uno atiende el problema salud, tiene que pensar en todas las personas, lo cual implica también atender particularidades. A ver, si tú tenés hemofílicos, cuando reclamás salud para todos los uruguayos, es clarísimo que tenés que tener un tratamiento especial para los hemofílicos y otro para los que tienen problemas de autoinmunidad. En fin, hay 1000 situaciones que requieren tratamientos especiales. Pero el reclamo básico es salud para todos los uruguayos, por lo menos el que le podemos hacer al Estado. Yo creo que el reclamo que se está haciendo ahora es una fragmentación enorme de intereses parciales que nos está destruyendo como colectivo solidario. Los intereses de las mujeres... ¿Y qué? ¿Son ¿Disfrazado en el concepto de equidad? ¿Disfrazado en el término equidad? Mira, a mí la palabra equidad no me disgusta. Es decir, y me parece que entendida en el sentido de ser... Pareciera que sí, porque estamos hablando de grupos que vienen relegados. ¿Por qué vas a las palabras? ¿Por qué vas a si tú quieres hablar del fondo del problema, hablemos del fondo del problema. No vayamos al detalle. Porque si estás discutiendo palabrita por palabrita, no vas al fondo del problema. Generalidades. Las mujeres en este país, que somos además mayoría en número, estamos relegadas, por ejemplo, en salario. A ver, demostrame dónde están relegadas en el Uruguay. ¿En qué categoría cobran menos? Por ejemplo, ¿dónde? Bueno, en miles de categorías. Eso es un verso, es una mentira grande como una casa. Te voy a explicar por qué es mentira. Todos los empleos públicos son cargos presupuestados que carecen de identificación de sexo. O sea, tú accedes al cargo y vas a cobrar lo mismo. No todos somos empleados públicos en este país. Perdón, el grueso de los trabajadores privados tienen laudos donde son categorías y no se especifica el género o el sexo de nadie. ¿Cuántas mujeres ocupan puestos de dirección? Eso es otra historia, eso es otra historia. Pero el cuento de a la misma tarea menor remuneración es mentira. Que tú me digas que hay menos mujeres en cargos de dirección, sí, eso es un tema a atender. Vos hablas de laudos, pero lo otro que decís es falso. No hablas de, por ejemplo, cargos directivos hacia arriba. Vamos a quedarnos con ¿Me entendés por qué te digo que es falso? Porque todos esos salarios están categorizados, no tienen identidad de sexo. Pero el punto entonces es, no hay ni siquiera consenso en que el lenguaje, por más que tenga todo
todas estas trampitas que uno puede llegar a percibir, algunos más, otros menos. No son trampitas. Es porque no el que son domina trampitas. el lenguaje domina la sociedad. Y dominar el lenguaje es clave para controlar la sociedad. Si yo controlo las palabras y controlo el significado de las palabras, termino controlando Bueno, la pero ¿a mente qué de las punto se personas. puede controlar el Controlo significado de las palabras? Controlo la mente de las personas. O sea, es tan simple y ahí tan estamos aterrador subestimando a las tan personas, simple y ¿no? tan aterrador como eso. Tan simple, y lo repito, tan aterrador. Si yo controlo las palabras y su significado... O sea, y intolerancia, primero que nada, entonces. No, pero quiero decir, una cosa es el lenguaje que cambia desde abajo, porque todos Sí. jóvenes hemos usado palabras que no se usaban antes. Otra cosa es que cuando el lenguaje se cambia desde arriba, se cambia desde el poder. Como Viene un alguien en la manual televisión, para cómo hay que dirigirse viene a alguien en determinados televisión y me temas. dice No cómo puede tengo que discernir. hablar y qué palabras tengo que usar. Ese es el lenguaje del cual hay que tener la cuidado. gente no El discierne. lenguaje que se impone desde el poder. Yo lo llevo al Cualquiera extremo de sea el Graciano, poder. pero Cualquiera es sea el cierto poder. que han existido concursos donde de alguna manera se busca un lenguaje inclusivo y qué sé yo. Y Y eso sí, está mal. En existe. el premio Donetti se Por ejemplo. impuso desde la Intendencia, es decir, se premiaba especialmente el uso de cierta temática de género, es decir, con orientación de género. Señores, me encantó este debate. Por algo Da será. para mucho más. será. Podemos retomarte, iba a decir. Podemos reinvitarte, Sartú, porque tenemos que cerrar, dale. Yo igual Bueno. me cierro con lo de Sartú, con esa idea. Ojo que con la justicia generamos la compartimentación. Y el gran problema que tenemos es justamente cada uno por su lado. En la medida que nos integremos, seguramente va a ser más funcional, incluso aquellos que hacen reclamos, muchas veces justos. ¿Cómo cierra la votación? Mira. Victoria, 75% de quienes nos miran dicen que no, que ser políticamente correcto no siempre es mejor y un 25% dice que sí. Bien, tenemos que despedirnos. Creo que esto da y rinde para muchísimo más. En todo caso, y esto es a título personal, aprovecho y pido disculpas, puesto que como comunicadora, el uso de las palabras es clave para nosotros. Y pido perdón por las veces que me puedo haber equivocado. Pero también pido perdón por todas las veces que me voy a volver a equivocar. ¿Cómo te podés Porque en equivocar? realidad es muy difícil poder estar actualizada al 100% Podés hablar en la libremente. renovación de los manuales del lenguaje. No, porque de verdad lo digo, ¿viste? Todo cambia tan rápido. petición de principio. Y uno en realidad trata de ser lo más sensible que puede, pero le erramos. O sea que perdón por los errores del pasado y perdón por los del futuro. Gracias por habernos acompañado.